Finlandia comparte con Rusia una frontera de más de 1.300 kilómetros. Desde la invasión de Ucrania, la vida allí ha cambiado. Finlandia ha entrado en la OTAN después de décadas de neutralidad. La guerra ha hecho que parte de la población recuerde la llamada Guerra de Invierno, un intento de invasión soviética en su territorio en 1939. La URSS no lo consiguió, pero sí acabó anexionándose una parte de Finlandia. La desconfianza hacia el vecino del este les ha mantenido en alerta durante años. Allí la ley obliga a mantener búnkeres preparados ante cualquier amenaza, incluida la nuclear, en grandes edificios. Y hay 800.000 reservistas dispuestos a proteger su país. Lo contamos hoy en Finlandia, la defensa en el ADN. Estamos preparados. Tú vienes aquí, te pones tu uniforme y pasas a formar parte de una gran familia que trabaja por la seguridad y la defensa de Finlandia. Era en el 2021. Tuvimos un entrenamiento con la empresa. Estaba tirado en la nieve, y no era ese tipo de nieve que ves en las películas. Estaba muy húmedo y el agua me estaba calando hasta los tuétanos. Yo estaba tumbado con el rifle y pensaba, tengo más de 30 años. ¿De verdad me merezco esto? 4 o 5 meses después, Rusia invadió Ucrania. Entonces me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto. Cuando empecé, tenía mucha gente que realmente me cuestionaba por qué hacía esto, por qué pasaba aquí mi tiempo libre. Después del ataque, ya nadie me preguntaba por qué estaba participando como reservista. Me animaban, me preguntaban cómo sumarse, qué podían hacer. Y claro, se lo aconsejé. Por ejemplo, yo mismo siempre admiré a mi abuelo, que fue soldado. Él es seguramente la razón por la que yo ahora estoy aquí. Mi abuela siempre me decía que Rusia es un país al que siempre debes temer un poco, porque no puedes confiar en ellos. Y tenía razón. Ahora, afortunadamente, no tiene que ver que el mundo está en guerra otra vez. Ella vivió la guerra entre Finlandia y Rusia. Hay un viejo proverbio que dice, aunque tú no estés interesado en la guerra, es posible que la guerra esté interesada en ti. Hemos construido una sociedad que funciona bien para nosotros y nos gusta, pero entendemos que para sobrevivir en un mundo peligroso, tenemos que estar preparados para defenderlo. En la carretera hacia Rusia, la zona fronteriza es un erial. Cruzan poquísimos vehículos y pasajeros. Está prohibido el paso para los turistas rusos, con 2 excepciones: los que visitan a la familia y los que tienen propiedades. Las autoridades están especialmente atentas a cualquier falsificación de documentos. Debemos tener claro por qué están viniendo a Finlandia. Como no hay muchas personas, cada viajero es tratado como un caso especial. Un pasajero tarda mucho más tiempo ahora si lo comparamos con antes. Por aquí habían llegado a pasar 12.000 personas al día. Ahora apenas son 400. Eduard ha llegado a Finlandia para visitar a su hija y a su exmujer. Estudió en la escuela del Comité Central del Partido Comunista y defiende las posiciones oficiales rusas. La guerra trae progreso, un salto. Europa debería estar unida. ¿Por qué se ha separado? Es una mala política. La guerra acabará en cuanto quiera Biden.
Finlandia refuerza su frontera. Construye un muro de 3 kilómetros. Quiere llegar a fortalecer unos 200 en una línea divisoria de 1.340 kilómetros, con el inconveniente de un paisaje con un sinfín de lagos compartidos con Rusia. La ciudad de Lappeenranta está más cerca de San Petersburgo que de Helsinki. Antes de la pandemia y de la guerra, el turismo ruso era su principal fuente de ingresos. Hoy muchas zonas comerciales permanecen cerradas. Visitaban nuestra ciudad 1,8 millones de rusos al año. Compraban aquí. Continuamente estábamos planificando nuevos centros comerciales. Tuvimos que cambiar radicalmente nuestra economía porque estábamos perdiendo 1 millón de euros cada día. Pero tenemos suerte porque contamos con un clúster internacional inversor muy sólido, el mayor clúster europeo de empresas extranjeras. Y tenemos una muy buena universidad que genera mucho conocimiento. Yo tenía miedo al venir a Finlandia aquí de Erasmus, digo, a ver si va a pasar algo, en plan con un poco de miedo, y al llegar aquí nada, con total normalidad todo. Hubo una alarma que llegó por las noticias de que se iban a ir los rusos de la frontera y que eso iba a condicionar que a lo mejor había una bomba nuclear o no sé qué, y la gente corrió a comprar pastillas de yodo, no sé qué, eso se llegó por las noticias de España, pero eso luego aquí nunca se transmitió a la calle. Al final, el estar siempre en la frontera junto a Rusia y ese servicio militar obligatorio creo que le hacen tener también interiorizada ese sentimiento de que siempre puede haber guerra. Esta es una antigua zona militar. Desde 1912 albergó al regimiento de dragones finlandés, 1.600 hombres y 1.500 caballos. En 2019 se convirtió en un hotel. Aquel primer invierno, un 70% de los clientes fueron rusos. Ellos venían de Moscú o San Petersburgo, ciudades muy grandes sin aire limpio. Les gustaba venir, caminar, hacer fotos, bañarse, porque tenemos el lago Saimaa, tan puro. Una ciudad muy limpia, aire fresco. Hay tantas personas rusas viviendo y trabajando aquí. Intentan ayudar por su cuenta a los ucranianos. Están avergonzados tras el ataque ruso. A pesar de lo que piensen algunos, no es culpa de la gente, es del gobierno de Rusia. No tienen nada que ver con esto. Finlandia no es el objetivo si ellos se deciden a atacar. No lo creo. No tenemos miedo a que los rusos puedan llegar a venir aquí. Nosotros solo esperamos que la guerra acabe, que las cosas puedan volver a como eran antes, que sea más fácil cruzar la frontera. Porque hay tanta gente, rusos de aquí, que no pueden visitar a sus amigos, a sus familias. Conozco gente aquí en Lappeenranta que uno de la pareja es ucraniano, el otro ruso, y no es una situación muy agradable. Con la guerra, los consumidores empezaron un boicot contra las gasolineras Teboil. Les acusaban de importar y distribuir petróleo de la compañía rusa Lukoil. Tienen un centenar de estaciones en el país. Hace 10 años que la de Imatra está regentada por Nina. Alguna gente ha pensado que nuestra gasolina viene de Rusia y no es verdad. Las peores críticas aparecían en revistas o en Facebook. Escribieron cosas muy malas sobre nosotros. El boicot aquí en Imatra no se notó tanto, porque tenemos clientes que vienen cada día. Creo que vienen mucho más por mí que por Teboil.
El local de Nina, perjudicado por la pandemia y la guerra, quiere volver a ser un lugar de reunión. Nos habla de los rusos que trabajan en Imatra. Piden perdón, pero no es su culpa. No tienen la culpa de que Putin esté loco, pero tendrán que vivir con ello. Con que habrá siempre alguien. Habrá gente que piense que son malos también, pero no es verdad. Solo un indicativo triangular nos indica que estamos entrando en algo más que una instalación deportiva en Itakeskus. En tiempos de paz, las familias se adentran hacia un complejo con 3 piscinas, jacuzzi, gimnasio, 6 saunas, 46 euros al mes para los adultos. A la vez, este es uno de los grandes búnkeres de Helsinki. Desde 1954, cualquier edificio de más de 1.200 metros cuadrados tiene la obligación de contar con un refugio subterráneo. Queremos proteger a nuestra gente de todo tipo de situaciones. Explosiones, derrumbes, sustancias radioactivas o incluso guerra química. Para la gente será más fácil venir a estos refugios durante el tiempo de guerra. Si hay una explosión fuera del refugio, no tendrán tanto miedo porque ya habrán estado aquí. Han estado jugando aquí, han estado bañándose en la piscina. Ya no será más un lugar especial. Les resultará un espacio familiar. Estas son las órdenes. Tenéis que entrar todos juntos y una vez allí, os dispersáis. Este es un entrenamiento avanzado en áreas urbanas, porque podemos tener algunos objetivos importantes que necesitemos defender o quitarle al enemigo. Si ellos se han apoderado de algunos enclaves, tenemos que poder recuperarlos. Por supuesto, mostrar tu fuerza es usar la fuerza. Cuando los potenciales enemigos vean que somos un pueblo muy activo, que estamos entrenando, que tenemos esa capacidad, aumenta el respeto y podemos decir que nos convierte en un objetivo menos atractivo. Quiero a mi país. Quiero a esta gente que está a mi alrededor. Sí, estoy orgulloso de ello. La preparación permanente para Finlandia no es estatal, es más bien de la gente, que desde siglos, desde toda la historia de Finlandia, el enemigo y el agresor ha venido del este. El periodista Raine Tiesalo nos dirige hacia la isla de Suomenlinna, frente a Helsinki, una fortaleza que resume la historia de un país bajo varias banderas. Finlandia perteneció a Suecia hasta 1809. Con el zar Alejandro I fue un gran ducado dentro de la Rusia imperial con una gran autonomía. La República de Finlandia se creó en 1917. Los conflictos territoriales posteriores encendieron todos los recelos contra Rusia. Es muy triste porque yo conozco personalmente muchos rusos que son muy simpáticos, pero por alguna manera Rusia como imperio no ha cesado de existir. Entonces está un poco en el ADN de la población prepararse para la agresión que viene del este. Para los finlandeses hay un antes y un después de la Guerra de Invierno de 1939, o Talvisota.
Las fuerzas soviéticas invadieron Finlandia con 500.000 de hombres. Las condiciones fueron terribles. Llegaron a sufrir temperaturas de menos 43 grados. Murieron más de 100.000 rusos. Finlandia ayudaría después a la Alemania nazi contra Moscú y finalmente expulsaría a los alemanes con la Guerra de Laponia. Los soviéticos no consiguieron invadir Finlandia, pero tras el Tratado de Paz, confirmado tras la Guerra Mundial, ampliaron territorio a su costa. Rusia se quedó con el 11% de su superficie, sobre todo con buena parte del istmo de Karelia. $422.000 finlandeses fueron evacuados, perdiendo sus hogares, como los abuelos de Rainer. Mis dos abuelos estaban en la guerra, tenían unos 20 años. Uno tenía una bala en el cerebro. Con mucha suerte no le afectó el cerebro en sentido que se recuperó, pero se le quedó una pieza metálica en la cabeza. Entonces toda la familia, incluso yo cuando era pequeño, incluso mis niños, saben que el abuelo Urpo estaba en la guerra porque tenía la pieza de metal en su cerebro. Sí, gracias a sus acciones, nosotros somos el país libre que somos hoy. Nos gusta recordar nuestra historia de guerra. Creo que tenemos que trabajar para prepararnos para lo peor. Pero no tenemos miedo. Este es el momento de Europa y debemos permanecer unidos. Estamos bien, porque ahora somos miembros de la OTAN. Ya no estamos solos. Cerca de Helsinki se conserva el Museo de las Lottas, una organización femenina creada en 1921. Se habían preparado para aprender tareas de sanidad e intendencia, pero con la guerra de invierno tuvieron que movilizarse. Por ejemplo, con misiones de vigilancia aérea. Ellas vigilaban, por ejemplo, los aviones, los distintos tipos de aviones que estaban entrando. Los reconocían e inmediatamente avisaban. Fue muy importante para las mujeres formar parte del esfuerzo ante la guerra para ayudar. Formar parte de la organización, hacer algo relevante, formar parte de manera activa. Fue muy importante para las mujeres. El museo recuerda los utensilios de las primeras lotas. También es un símbolo de la lucha por la igualdad. Finlandia fue el primer país europeo que estableció el sufragio femenino, en 1907, y el primero del mundo con parlamentarias. Ali Korva tenía 17 años en la guerra de invierno. A los 101, asegura que la entrada en la OTAN la ha aliviado. Yo tenía esa sensación y pensamos que sería maravilloso unirnos rápidamente a la OTAN por seguridad y para evitar estar solos. Un país tan pequeño al lado de uno tan grande me lleva a pensar en lo positivo que ha sido entrar en la OTAN. La adhesión a la OTAN ha sido el último paso hacia ser un país occidental de pleno derecho. Y cuando empezó la guerra en Ucrania, los políticos se dieron cuenta que ahora es la oportunidad, tiene que escuchar lo que piensa la gente. Y la gente, de repente, en plazo de unos meses, cambió mayoritariamente por la adhesión a la OTAN. El cambio era radical.
Pienso que Finlandia lleva muchos años siendo una democracia estable, más de 100 años. Siendo un país occidental que apoya los derechos humanos y una forma de vida europea, creo que es nuestro lugar natural ser miembro de la OTAN. Todo esto fue como una reacción, no un símbolo de amenaza. Se trata de una elección que Finlandia ha hecho para incrementar nuestra propia seguridad. Por lo tanto, la razón recae en Moscú. Escogieron ese camino. Ha sido una decisión soberana de Finlandia. No es un deseo contra nadie. Desde el punto de vista finlandés, se trata de cómo maximizar nuestra seguridad y cómo contribuir a la estabilidad de nuestra región. Finlandia destina a defensa un 2% de su riqueza anual, con un gran salto con la reciente adquisición de 64 cazas F-35. Su gobierno desea que el resto de países europeos hagan el mismo esfuerzo. Necesitamos incrementar las capacidades europeas en defensa profundamente. Esto no es contra nuestros vínculos transatlánticos o contra la OTAN. Es precisamente que dentro de la OTAN necesitamos ser más fuertes. Necesitamos impulsar nuestra industria militar, nuestra industria de defensa y realmente empezar a organizarnos para incrementar nuestras capacidades hacia el futuro, porque este es un proyecto a largo plazo. Necesitamos darnos cuenta de que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra que Rusia empezó contra todo Occidente y nuestra forma de vida. Definida por la democracia, el imperio de la ley, los derechos humanos y también, por descontado, el respeto a que la gente pueda escoger su forma de vida y mantener su privacidad. Finlandia valora como imprudentes las reiteradas insinuaciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev cuando menciona la posibilidad de una escalada nuclear. Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, которые утверждены президентом нашей страны. Там прямо сказано, что ядерное оружие может быть применено в том случае, когда в отношении Российской Федерации осуществляется агрессия с применением других видов оружия, которые грозят самому существованию государства. Bueno, espero que no. Creo que todavía es una muy remota posibilidad. Pero claro, siempre es posible. Aunque pienso que no es nada deseable. Parte de esta lógica de las declaraciones rusas es mantener cierta confusión sobre dónde están las líneas rojas para usar armas nucleares. Creemos que es irresponsable amenazar con armas nucleares y hablar sobre su uso. El túnel que nos lleva hasta la puerta es angulado. Es decir, cuando la onda expansiva avance, tendrá que hacer zigzag. Ya no será tan fuerte cuando el impacto llegue a las puertas. Y estas puertas son tan pesadas que podrían aguantar hasta la onda expansiva de una explosión nuclear. Estas pesadas puertas están hechas a prueba de explosiones, capaces de recibir cualquier impacto de cualquier explosión. Las puertas que están detrás de mí son puertas antigas. Servirán para proteger a la gente de cualquier sustancia peligrosa que pueda haber en la atmósfera exterior. El refugio puede ser aislado para contener el gas. Por eso las juntas de las puertas están recubiertas de goma. Al ser herméticas, servirán para proteger a la gente de dentro del refugio. Traspasadas las puertas del Polideportivo Merijaca, descubrimos a varios equipos de floorball, hockey en pista, practicando a la vez. Este es uno de los mayores búnkeres de la capital. Podría albergar a 6.000 personas. También hay varios salones para la vida social y familiar y espacios dedicados a los juegos infantiles. Un problema en este búnker puede ser que no haya agua corriente.
Está calculado para 6.000 personas y cada ser humano puede generar medio kilo de excrementos al día. Si tenemos que cobijarnos aquí durante más tiempo, tenemos este tipo de literas para 2.000 personas. Eso quiere decir que podemos dividir a la gente en 3 grupos distintos. Cada grupo dormirá 8 horas y habrá 3 turnos. Como oficial de planificación de defensa, mi anhelo es que estos búnkeres no acaben siendo usados para el propósito por el que fueron construidos. La opinión pública finlandesa no ve posible una agresión militar, pero les preocupa que se produzca algún tipo de contingencia que perjudique su vida diaria. Hace 6 años, la Unión Europea y la OTAN crearon en Helsinki un centro especializado para resistir y hacer frente a amenazas híbridas, no directamente militares. Estamos hablando sobre interferencias electorales por parte de agentes extranjeros. Estamos hablando de ataques cibernéticos, amenazas o ataques contra nuestras infraestructuras críticas. El 26 de septiembre del 2022 se produjeron varias explosiones del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico. Desde entonces se han barajado varias teorías sobre los posibles autores. No sabemos qué ocurrió. Solo sabemos que fue un sabotaje, que fue intencionado. Está asumido que había un actor detrás que era un Estado, basándonos en el tipo de técnicas usadas. Pero en cuanto a quién, todavía falta que sea probado. La gente puede estar en riesgo en su misma casa con sus teléfonos móviles, con su equipamiento tecnológico. Estamos viviendo en un mundo muy peligroso, con mucha confrontación y conflicto. Y este conflicto puede llevar a producir amenazas a los domicilios de todos, y todos nosotros podríamos ser objetivo de actores extranjeros. Hay una escuela de trolls, por ejemplo, en San Petersburgo. Bien, ha quedado probado que es cierto. Ha llegado a ser una industria para algunos países que quieren encender a nuestras sociedades democráticas. Hay altos expertos entrenados, los mejores expertos en hacer daño, manipular discusiones en las plataformas de los medios sociales para crear falsedades o impresiones incorrectas de lo que está sucediendo. Esto ha llegado a ser una industria para afectar a la opinión pública en otro país. Bienvenidos a Venaya Podi. Me llamo Anton Nikolenko. Y yo soy Mikhail Ionin, y hoy hablamos de la oposición rusa. Para contrarrestar la desinformación que llega a las redes desde Rusia, en el principal periódico de Helsinki se graba un podcast donde 2 comunicadores finlandeses de origen ruso comentan la política interna de Moscú. Esa es realmente una buena pregunta. Si hay oposición en Rusia, según la definición finlandesa de oposición, no hay. Sí, y su representación ha disminuido constantemente, porque como ya mencioné, no ha habido elecciones en Rusia bajo las mismas reglas que las anteriores. Estas reformas siempre han llevado a que Rusia unida obtenga alrededor del 30% de los votos, pero el 70% de los escaños parlamentarios. En Finlandia viven 5,5 millones de habitantes con una renta per cápita menor a la de Suecia o Noruega, pero que casi dobla a la española. Los finlandeses son 5 veces más ricos que sus vecinos rusos. Tras la invasión de Ucrania, algunas empresas renunciaron muy pronto a comerciar con Rusia. Lapset produce equipamientos deportivos. Empezaron a vender en Moscú a finales de los 90. Era uno de sus principales clientes, pero llegó la guerra. La tercera generación de propietarios de Lapset son en su mayoría adolescentes. El mayor tiene algo más de 20 años. Tuvimos una reunión con ellos un día antes de que empezara la invasión.
y les preguntamos su opinión sobre si debíamos parar o continuar. Y su opinión fue que sí, que habían acordado que necesitábamos parar. Afectó a nuestros resultados como mínimo en 1 millón de euros por año, incluso llegando a 2 millones de pérdidas. Nosotros tenemos también un distribuidor en Ucrania. Yo estoy en contacto por lo menos una vez al día con ellos, apoyando, enviando. Hemos enviado muchos coches, recursos para el ejército, equipamiento médico, 2 ambulancias y más. Permanentemente se observan banderas de Ucrania frente a la embajada rusa en Helsinki. Una reacción ciudadana que también ha afectado a varios restaurantes rusos del centro que han tenido que cerrar. Pero algunos resisten, como el Blini, de Artemi Seko, que nació en Ucrania, creció en Rusia y ahora sus 4 hijos se educan en Finlandia. Sorprende un manifiesto en el cristal que exige respeto y rechaza cualquier acto de repudio contra sus trabajadores. Pero la guerra empezó y tuvimos la mayor de las preocupaciones, dado que el nuestro es un restaurante ruso. Temíamos que la gente dejase de venir, que atacasen el local, o que tuviésemos que dejar de existir como restaurante. Pero escribimos un post en Facebook sobre el hecho de que una compañera es ucraniana. Y de hecho, yo mismo soy étnicamente ucraniano. Y tomamos la decisión entre nosotros de no cambiar el restaurante, de una forma u otra mantenerlo ruso. En Rusia hay buenos y malos. Lo mismo que en Finlandia, también hay buenos y malos. Aquellos que vivimos en el país ya nos hemos ido integrando. Somos, de hecho, gente que beneficia al país. Y en cualquier caso, no haremos daño. Si Rusia ataca a Finlandia, cosa que dudo mucho, ¿de qué lado estaré? Llevo 13 años en Finlandia, lo cual no quiere decir que vaya a luchar contra Rusia, a coger las armas y a disparar a los rusos. Pero en esto daré más apoyo a Finlandia. Tarde de teatro en Helsinki. Una obra recuerda la guerra de invierno, Talvisota. Su autor, Mikhail Durnenkov, disidente ruso, ha sido un visionario sobre las distintas guerras iniciadas por el gobierno de su país. Yo es que vivía en mi burbuja liberal del mundo del teatro. Mi gente, mi audiencia, estaba muy interesada en estos conocimientos, en estos guiones. Escribí mi primera obra sobre la guerra en el 2015, después de la anexión de Crimea. Mi objetivo era advertir a la gente sobre un posible futuro, y acabó ocurriendo. Actor y director de más de 30 obras teatrales, algunas han llegado a ser traducidas a 12 lenguas. Tras la invasión de Ucrania, se dio cuenta que debía abandonar su país. Si Putin gana la guerra, habrá otras repercusiones hacia todo el resto del mundo, y no solo por Ucrania. Él no parará. La Unión Soviética nunca murió. No lo ha hecho todavía. Yo veo esto como una guerra entre el pasado y el futuro. Actualmente Putin mira cómo volver al pasado. Él sueña con reconstruir la Unión Soviética. Como artista, yo siempre estaré en el lado humano, contra el sistema. Dejé mi país porque quería preservar esta libertad.
Yo no puedo respirar sin esta libertad para hablar. No hay ninguna persona que pueda decidir por nosotros. Solo nosotros podemos escoger nuestro destino y debemos hacerlo. No lo dejes en manos de otro. Durnenkov da clases en la escuela pública finlandesa rusa de las afueras de Helsinki. Como en otros 4 centros de la capital, los alumnos crecen hablando finlandés y ruso desde preescolar. A través del juego, el autor intenta divulgar una cultura no tan lejana, en un país en el que el ruso es el tercer idioma, pues lo hablan 100.000 personas. Como él, otros jóvenes han atravesado la frontera buscando un futuro en libertad. Xenia Timshina era gerente de proyectos culturales y de educación ambiental en la Karelia rusa. Ha abierto un café en Imatra. Hoy agradece la acogida de sus actuales vecinos. Desde hace mucho tiempo no estábamos de acuerdo con lo que hacía nuestro gobierno. Y por supuesto, como no podíamos hacer nada, tomamos la decisión de abandonar el país. Al principio me sentía muy incómoda porque me sentía culpable frente a todas las personas por lo que ocurría en la guerra. Eso es lo cierto. Pero la gente nos recibió bien. Por desgracia, he olvidado cómo planear. Vivimos el día a día. Pero me gustaría regresar para implicarme en política, para que mi hija pueda Los abuelos de mi hija, uno está en Ucrania, el segundo en Rusia, y yo querría que pudiésemos. El padre de mi marido vive en Ucrania, pero el mío en Rusia, y ahora no pueden hablar. Creo que mi hija llegará a ser una ciudadana del mundo, que podrá... Yo quiero que ella sea libre, que pueda viajar libremente donde quiera, que pueda hablar libremente en distintos idiomas y que pueda... que sea bienvenida en cualquier sitio, aunque tenga raíces rusas. Espero que Rusia pare la guerra y que quizás algún día cada nación pueda ser amiga de las demás. Esto es muy importante para mí, porque estamos muy cerca de la frontera rusa. Sería muy bonito si algún día... Espero que mi hija no tenga que ver esta guerra y que quizá pueda vivir en paz con los vecinos. Históricamente y en su lucha por el día a día, el carácter finlandés se identifica con un término: sisu. Sisu significa perseverancia. Sisu significa una fuerza extraordinaria para resolver. Nosotros nunca nos rendimos. Nunca sabes qué puede pasar cuando abres y miras a través de la ventana. Perseverar e intentar encontrar la solución. Aunque te enfrentes a una gran amenaza, sigues adelante con lo que piensas que es correcto. Puedo vivir con esto y puedo resolverlo. Si tenemos que hablar de Sisu, necesitaremos toda la noche. Y quizás algunas cervezas.